Buenas, bienvenidos otra semana más a Pecho 3, el podcast para fans del Obradoiro hecho por gente que no tiene ni puta idea de baloncesto. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale, contigo de cuatro. No, dos no porque pueden cambiar. No porque pueden cambiar. No que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3, contigo de 3. Bueno, pues nada, aquí estamos con Álvaro Muñoz, capitán de Obra, 4 temporadas ya, ¿no, Álvaro? En Santiago, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Nada, estamos aquí en episodio medio veraniego, que todavía nos falta el cierre de temporada, pero... Cuando sepamos algo de qué va a pasar con algo de la temporada, yo creo que el cierre. Estamos esperando un poco y aquí hacer un poco la valoración improvisada con Álvaro, que bueno, ¿qué sensaciones te dejó esta temporada así a nivel equipo? Que veíamos el otro día que decías como que íbamos para sobresaliente y bueno, quedó ahí un poco, joder, buena temporada, ¿no? Sí, a ver, es difícil definir una temporada como mala después de venir de sufrir como perros, para decirlo claramente. Entonces, es verdad que al final casi te metes en la copa, ¿no? Estás ahí luchando por el 10º puesto y el último día, completamente ajeno a ti, Valencia tiene un mal día y no quedas 10º. Entonces parece que te llevas esa decepción y te queda un mal sabor de boca que realmente creo que el trabajo no ha sido malo en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, una lástima, ya te digo, esa temporada que hubiera quedado en la memoria de todo el mundo, ¿no? Si te metes en Copa o si no, te quedas tal, y de repente es una temporada buena y parece que bueno, un poco te quedas ahí casi en tierra de nadie, pero sin ser una temporada mala. Sí, una sensación rara, ¿no? Que casi, o sea, de hecho fue la mejor primera vuelta de la historia y se pierden 4 partidos seguidos y la gente ya dice, bueno, temporada floja, es en plan, a ver, hace 2 meses, ¿sabes? Estábamos alucinando. Es lo que hablábamos siempre de lo que pasa, ¿no? En este tipo de cosas, pero yo creo que hay que hacer una overview general y yo creo que la temporada fue buena, muy buena, a ver, desde mi punto de vista. Varias jornadas. Cualquiera hubiéramos firmado llegar a febrero como llegamos y acabar 11º, quiero decir. De primeras, yo creo que viniendo de donde veníamos, sobre todo, que el año pasado lo habíamos pasado muy jodido, es un éxito. Queda eso la pena, que yo creo que ya somos, desde Santiago somos los máximos haters de Valencia, porque tanto en Copa como en... O sea, está como en de Valencia, sí. Pero... Sí, que además, joder, las dos veces... Es que yo creo que es el mar que les da, que les sienta mal. Sí, pero bueno, sufrirlo en diferido aparte fue una putada, que yo creo que son esas cosas que lo hubieras pasado peor, pero a la vez llevado mejor si hubiera sido todo estando en a la vez, ¿no? Todo a la vez que, claro. Bueno, pues te quedas jodido, pero lo comentas con el vecino de asiento y tal, bueno, te has jodido, pero... Es que aparte lo veíamos muy claro, Bereo traía una racha muy mala, sí. Digo ahora al final, traía una racha muy mala, Valencia, si ganaba Murcia... Bueno, tenía dudas, ¿no? Claro, de posición. Sí, claro. Sí, de hecho, si hubiera ganado Murcia a Barça, se quedan fuera de playoff. Sí. Y aún así no... Sí, hay... Curioso que depender del mismo equipo, ¿no? En los dos estás es jodido, pero bueno, sí, ya te digo, al final es algo que le escapa a nuestro control, ¿sabes? No, pues en nuestro partido en Fuenlabrada lo resolvimos bien, creo que salimos, no era un partido fácil tampoco, mentalmente. Juegas contra el último, no se juega nada, vienen de perder, no sé qué, tienes que ganar y parece que no, pero como que ponerte te cuesta un poco más, ¿sabes? Claro. Y el equipo que va, tío, lo supo llevar súper bien, ¿no? Salimos bien, mentalizados, hicimos un buen partido. Y lo que decíais de la temporada, sí, de repente cambias un partido ganado, en vez de ganar a Sevilla, ganas a Breo en casa, ¿no? Y te cambia la temporada, ¿sabes? Parece, ¿no? Y realmente es difícil escoger, ¿no? ¿Qué partido va a ser y qué no? Claro. Y a lo mejor fue un poco un punto de inflexión, ¿no? El partido contra Breo, que sí. Yo creo que íbamos ahí como un tiro, bueno, tuvimos luego el partido del Madrid y tal, pero como que enganchamos justo desde el partido de Breo. Fue donde quizás anímicamente fue un poco donde más baches tuvo. No sé si en el vestuario se vivió así o...
Bueno, yo creo que cuando me preguntan sobre cómo se vivió en el vestuario, normalmente no se verbaliza. Ya, esto está siendo un punto de inflexión, ¿sabes? No, ¿sabes? Pero es verdad que luego a posteriori, de hecho yo, que creo que son mis palabras exactas el otro día en la entrevista, ¿no? Que fue un poco punto de inflexión, porque a posteriori es verdad que lo analizas un poco y joder, era un partido que es un partido muy importante para nosotros, el derbi en casa, teníamos la experiencia de haber perdido ahí después de competir todo el partido. Joder, no es un partido más, ¿no? Para nosotros. Y es un partido que nos dolió porque fueron, creo que, 2 triples fallados, una pérdida de repente en primera línea de pase, meten ¿no? una bandeja y ya se escapó el partido. Y como no tienes opción, pero el equipo estuvo bien en ese partido igualmente, ¿no? Pero lo duro de la Liga Endesa, desde mi punto de vista, es que te viene un partido en casa y dices, ¡buah, este lo ganamos, tal! Y luego, como no lo ganes, te viene de repente Real Madrid, Baskonia, sales fuera no sé dónde, vas a Manresa y es un ostras, ¿no? Y haces 4 partidos seguidos perdidos, pero muy fácil, ¿sabes? Realmente, sin darte cuenta. Y eso es lo complicado de esta liga y lo que hace tan atractiva también, ¿no? Entonces es verdad que justo en ese momento pues la cosa fue como un poco para abajo. Sí, mira, que bueno, jugaste ya antes, bueno, en Manresa, estuviste 2 años en Alemania, ¿no? Y decías que, por ejemplo, la liga alemana, que o sea, lo que era más atractivo de ella, quizás que todos los equipos le podían ganar a todos. Aquí, dentro de lo que cabe, bueno, este año nosotros, joder, hemos demostrado que le hemos ganado a Baskonia, le hemos ganado al Barça, se ha competido con Madrid en casa, y con Unicaja y Valencia también, quiero decir... Sí. El perfil es que aquí casi cualquiera te puede hacer el lío, quitando este año Fuenlabrada por problemas que yo creo que fueron más allá de lo deportivo y tal, pero sí que es verdad que es una liga que en ese sentido también, aunque tenga transatlánticos, como se dice, pero se compite mucho también. O sea, ¿notas mucha diferencia entre Alemania y España en eso? ¿O? Es verdad que aquí voy a poner los 4 o 5 grandes, es realmente difícil meterle mano, ¿eh? Pero sí, es muy parecido y bueno, hace poco, cuando fue, cuando jugó el Betis contra el Madrid, que tenía que ganar, estuvo a punto de ganarle al que ha ganado la Euroliga, y hace no sé cuántos años fue, porque ya soy muy mayor y me he oído las temporadas, pero Manresa le ganó al equipo que... Manresa ganó para salvarse a Real Madrid después de ganar la Euroliga en la última jornada, y descendió Guipúzcoa y Estudiantes, me parece que fue. Y en plan, joder, hay auténticos equipazos, no solo obviamente lo que dices, somos transatlánticos, pero sí, hay una igualdad bastante chula. Y nada, ahora bueno, así aparte del final de temporada que quedó así un poco como descafeinado por la posición, pero bueno, nos encontramos ahora con las incertidumbres, un poco, bueno, pues el club ha anunciado que nos inscribimos para poder jugar la BCL, que estamos por confirmar todavía que haya la invitación, ¿no? A la previa en principio. Pero bueno, habrá que ver un poco cómo queda todo, porque bueno, también la marcha de José Luis Mateo, bueno, tú mismo supongo que estarás un poco también, tienes una opción, ¿no?, de contrato de 1 año más, pero me imagino que hasta que se establezca un poco todo están las cosas paradas, ¿no? Pues tanto en el aire. Esperar a ver si Moncho sigue, bueno, no sé si ya conocéis al nuevo director o alguna noticia o algo. Supongo que estas cosas irán despacio, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, nada, lo que dices tú, días de mucha incertidumbre. Al final, también creo que llama un poco más la atención en este club, porque al final es, ¿no? Digamos, bueno, los 4 años míos, una estabilidad. Pero claro, 10 años con José Luis Mateo al frente y con Moncho es extraño, ¿no? Es la excepción un poco, ¿no? En el mundo del deporte. Sí, es un poco raro. Sí. Entonces es verdad que aquí pues es como, bueno, termina la temporada, bueno, a ver quién traemos el año que viene, pero van a estar muchos seguro, ¿no? ¿no? Un poco, venga, pajiplantilla, no sé qué, hay que fichar tal. Pero no. Eso viene ahora, la pajiplantilla. Sí, en eso estamos nosotros ahora. Pero claro, normalmente nada más terminar, o incluso 3 semanas antes, ya se están haciendo. Y ahora este año no, porque de repente pues está un poco la cosa en el aire, hay cambios. Y nada, pues lo que dices tú, ¿no? Incertidumbre, tampoco aún no he conocido a Eduardo, creo que ha llegado hace poco. Sí, lo presentaron hoy, de hecho. Lo presentaron hoy, bueno, nada, a la espera. Obviamente hay rangos y primero se tiene que resolver el entrenador. Supongo que esta semana pues se avanzará un poco, ¿no? En el camino para renovar a Moncho, ¿no? Así que veremos a ver qué pasa. Bueno, nosotros ya lo decimos, yo creo que sería algo bueno para la estabilidad del club también, quiero decir, cuanto antes mejor, obviamente, y si es mucho pues mejor, porque supongo que también, al final lo decíamos el otro día, también aunque ahora llegue Eduardo, pues supongo que
en un equipo profesional estas cosas pues se van haciendo a largo plazo, tendrás jugadores ojeados, igual algún contacto. Tú, de hecho, mismo cuando viniste, ¿no? Desde Manresa, los contactos ya se producen antes de acabar una temporada. Bueno, me imagino que habrá jugadores que a lo mejor se avanza en la negociación si Moncho se queda, si no, pues es una cosa un poco distinta, pero bueno. A ti me imagino que te encantaría, ¿no? Que se quedara Moncho y quedarte un año más. Sí. No, claro, al final, bueno, lo hablaba yo justo con mi padre, que, joder, ya sexto año está, bueno, extraño. 4 años un poco en el mismo sitio, 4 años con el mismo entrenador, ya también es el sexto año, y sí, joder, al final Moncho y nos conocemos para lo bueno y para lo malo, ¿no? De los dos, es verdad que, joder, al final nos hemos aguantado muchas cosas, él a mí y yo a él también alguna, para no decirlo, pero sí, joder, al final, ya te digo, yo aquí, tanto yo como mi familia estamos muy a gusto, ¿sabes? Al final, poder hacer otro año aquí sería chulo, ¿no? Al final, tener un poco de estabilidad, estabilidad relativa, ¿no? Porque el año pasado también hubo, ¿no? Se alargó la renovación o no, este año a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, sí, más o menos de estabilidad entre deportivo, entre comillas, es positiva. Sí. No, de hecho, bueno, estás esperando ahora el segundo, bueno, niña, no sé. Niño. Bueno, sí, nada, que niños, siempre dices que tu chaval ahora que es muy obradoirista, o sea que... Es que no le puedo explicar que no es del equipo, ¿sabes? Es una locura, tío. Sí. De hecho, esta semana bueno, tenemos una canasta en casa, estaba todo el día jugando y tal, y empieza a decir Cassius Robertson, Marek Blasevich, empieza a tirar tal. Ahora soy Leo Westerman, y ahora papá, ahora yo soy Leo Westerman y tú eres Marek Blasevich. Yo nunca soy yo, ¿sabes? Tú siempre eres Siempre soy otro, pero sí, no, está muy gracioso. Y claro, fuimos... Ahora mismo tiene 3 años y es una edad que es chulísima, porque ya hemos pasado un poco la etapa. Es la divertida, ya empieza a ser más divertido. Sí, empieza un poco más divertido, tío, y fuimos otro día a ver a unos amigos que juegan en Coruña y claro, me estaba explicando, pero tú juegas en Coruña, no, pero entonces en Coruña ¿por qué juegan a baloncesto? Vale, pero hay un partido aquí y luego hay otro en Santiago, pero está, un momento, a ver. O sea, hay más equipos, un momento, pero juegan a lo mismo, ¿no? Vale. Entonces mola un montón, tío, ver cómo va desarrollando todo. Yo a la mínima que puedo intento traer al vestuario, que esté con esto, porque al final espero que le quede luego, ¿no? Eso para él es muy guay. ¿A ti te gustaría que él jugase? O... No, más que jugase, no, yo creo que es o sea, que lo pase bien, ¿sabes? Y que luego al final cuando tenga pues 18, 20 años o lo que sea, pueda haber fotos, tío, que, ¿sabes? Llevando el discurso ahí el y diga, ¡buah, mira, ahí estaba yo, tío! No sé. Ya. A mí ya me hace ilusión. A lo mejor a él no. Luego joder, no, papá, eres un turras, tío, yo qué sé. Pero yo si fuese él, joder, bueno, mola. Sí, nosotros estaríamos encantados, sí, está claro. Nuestro niño que nos entre. Sí. No, de hecho, el año pasado a mí me ha hecho mucha gracia la renovación, como lo habías anunciado con él cantando el miudiño y tal, que joder, ahora sabiendo que tiene 2 años, que ahora tiene 3, de aquellos 2, está... Tengo que ponerte el vídeo, que está muy guay. Y mira, bueno, cuando vino aquí Fer, pues nos dijo, joder, tenéis que invitar a Álvaro, porque es el que quizás más bagaje ahora puedas tener, bueno, aparte de Moncho, obviamente, pero de los 4 años que has estado aquí, ¿con qué momento te quedas? Porque claro, para Fer, por ejemplo, fue como más fácil decir, el mes de enero de este año fue increíble, acabó con Baskonia. Tú en 4 años, ¿con qué te quedarías? Si tienes que decir un momento. Bueno, es que el primer año hubo COVID, entonces hubo bajón. Entonces fue así un poco, de ese año no me quedo, o sea... Pero era complicado, ¿no? Jugar con toda la pista vacía. No, ese año es el que se corta. Ah, el que se corta, sí. Eso es. Y de hecho estábamos empatados por la 12 posición y pues la verdad quedamos 13 o 14 y nos invitaron a la burbuja pues por Abras, vaya. Sí, estuvimos a punto de ir. Y se acabó así un poco tal. Es que, mira, lo que decíamos antes, tío, termina esta temporada y parece que sí, que sí, no. Al final, cuando ganamos el partido en Badalona el año pasado, tío, era un título, ¿sabes? Es que es celebrarlo como... Tío, yo lo celebré muchísimo. Y se ganó la Champions. Y viniendo de la del Madrid la semana aparte. Aquello fue un partido difícil, encima, y fuera. Buah, tío, es que estaban bien en la peña, yo creo que me quedo con ese, pero por ejemplo el anterior, con el año del COVID, también ganamos un partido en Estudiantes, falta de 3 jornadas, que también fue la leche, ¿sabes? Muy apretado y claro. Burgos también, ¿no? ¿Sabías? El de Burgos también fue la leche,
sí. Entonces no me quedo con el de la peña, ¿sabes? Yo creo que en ese momento fue liberar toda la tensión, porque al final la tensión de... Te abstraes en lo que tienes que hacer a corto plazo, ¿no? Que es vamos a ganar el 7 partido y tal, vamos a ganar el 7 partido, pero hostia, hay tensión. Y cuando te la liberas ahí, sí. Hostia, es que... Sí, yo creo que para todo, quiero decir, para el aficionado incluido, porque aquello fue... Porque la ducha de agua fría con la última canasta contra el Madrid, esa fue muy dura, pero... Y tenías Valencia la última jornada aquí, que yo creo que también se jugaban bastante, o sea, estaba negro. Estaba bastante negro. Estaba negro, pero bueno, sí. Yo creo que también, de los últimos años, yo creo que sería de lo que me... Vamos, de lo que más se celebró en el público seguro, aunque fuera cada uno en su casa, que eso es un poco putada. Pero sí, quizás me quedaría con eso. Y pues mira, lo que sí, con respecto a lo mejor a este año, así valorando, que nosotros siempre lo comentamos, como que vimos al equipo dar un paso adelante, a lo mejor en los finales apretados, que de hecho la estadística de partidos ganados por menos de 5, pues ahora con el de Fuenla, claro, no habíamos autorizado, pero solo habíamos ganado 2 partidos antes de Fuenla por más de 5 puntos. Y joder, son muchas victorias al final a lo largo del año. Sí. ¿Tú notaste eso, un paso adelante a la hora de jugar finales calientes o es un cara o cruz de, bueno, pues este año sale? Porque yo creo que la dinámica también ahí hace, ¿no? No estoy, sí, o sea, estoy tanto con la dinámica. Para mí es la dinámica. Y he estado ya en bastantes equipos y hay años, tío, en los que de los 3-4 primeros partidos que tienes, ya sea en pretemporada o en liga, llegas a un final así y lo resuelves bien, de una manera o de otra, y eso te da confianza, tío. Y enlazas todo. Y te van a salir y te ves 6 abajo a falta de minuto y medio y no pasa nada, ¿sabes? Dices, tiras. Y luego al revés, porque yo estaba aquí en otra situación que era que no sacábamos uno, tío. Y, ¿sabes? Y podía estar ganando y de repente uno abajo, 3 minutos, madre mía, ya vamos uno abajo, ¿sabes? Y tío, Sí, que es todo es mucho mental. O sea, 95% mental. Ya tenemos otro porcentaje. Fer dijo 60% mental, 95. Yo tenía un Davor Kus, que es un jugador croata que jugó en Madrid, Málaga, bueno, sí, Madrid. Bueno, jugó conmigo en Fuenlabrada y a mí me marcó, tío, porque yo llegué ahí, era muy chavalín en Fuenla, de 18, 19 años, y me dice 95% perfecto para jugar a baloncesto, pero 5% es más importante. Me decía de un compañero nuestro que era un animal, más que eso da muy bien, ¿sabes? Me decía 5% es más importante. Y 100%. Entonces lo que te decía, tío, lanzas una, lanzas otra y te ves bien, ¿sabes? Entonces llegas con esa confianza y muchas veces es como que juegas a ganar y otras veces que juegas a no perder, ¿sabes? Y es bueno, la típica frase de no sé qué, pero, ¿sabes? Van pasando las jornadas, tío, y eso son importantes, ¿sabes? Esas sensaciones que encuentras. Y luego a nivel personal, ¿cómo viviste tú este año? Sí, porque, bueno, joder, ya capitán, eres como... Ahora mismo eres, a nivel jugador, eres bueno, un poco la prolongación de Moncho, ¿no? En pista, y bueno, lo hablábamos, joder, que de hecho, sí que me imagino que es difícil ya para un jugador pues, con tu bagaje y tal, que lo hablábamos también con Fer, la dificultad a lo mejor de encajar pues un día ser importante, jugar 15, 20 minutos, y luego hubo algún partido que, bueno, pues que minutos muy cortos y tal, me imagino que... O jugar un par de ellos, sí. ¿Cómo se gestiona eso? Te mentiría si dijese que es fácil, ¿sabes? No es fácil tampoco, pero es verdad que ya a estas alturas siempre intentas priorizar al equipo por delante de tu situación personal, ¿sabes? Y no te digo que me gusta más jugar 15 y 20, ¿sabes? Y el que... a todo el mundo, ¿sabes? No sé. Y si no, pues no eres jugador, realmente. No, obviamente. Entonces, pero es verdad que creo que he sido a lo largo de mi carrera cada vez más empático con la figura del entrenador y lo difícil que es, ¿sabes? Entonces, es verdad que con Moncho yo tengo una relación muy buena, creo que sobre todo en lo personal también, ¿no? Y yo entiendo lo difícil que es gestionar una plantilla de 12. Al final somos 12 fichas en el que él... cuando alguien no juega no es por putearle, sino porque piensa que la ficha que tiene que poner hoy es David. Y David va a jugar porque me viene mejor que juegue David a que juegue Álvaro. Y otros partidos no, otros partidos no toca a mí, ¿no? Entonces, lo que intento es pues responder como me gustaría si estuviese yo en otra parte que la persona respondería, ¿no? No poner malas caras,
hoy no me toca jugar, pero si le puedo decir a David, oye, mira, atácala a este por aquí, o cuidado lo que está haciendo la puerta atrás, o acuérdate de que este hace tal, le voy a ayudar por aquí y que el equipo gane, tío. Porque al final, si el equipo gana, pues se lleva todo bien. Entonces, obviamente, no me gusta no jugar, pero es verdad que ¿no? Lo ves distinto, ¿no? Al final, ya te digo, 12 fichas, tío, es complicado. Hacer una rotación para que jueguen todo el mundo y jugando un partido por semana, ¿no? Si tienes más, hay más rotación, ¿no? Sí, eso es cierto. Es que verdad que, sí, lo que decía. A lo mejor este año, de hecho, si hay BCL, bueno, quizás haga falta más de 12 fichas, pero bueno, sí que es verdad que viendo 2 partidos algunas semanas, pues me imagino que es más fácil pues hacer una rotación y tal. De hecho, harían falta 5 cupos para BCL, o sea que bueno, en ese sentido, también me imagino que, bueno, pues la gestión, pues problema para el entrenador ya de cómo repartir. No es fácil. Claro. Y es verdad que cuando eres más joven te lo tomas más a lo personal, ¿no? Joder, claro, no me has sacado, tío, joder, cabrón, tal, no sé qué. Pero luego dices, hostia, que como no gane 3, a lo mejor le echan también, ¿no? O sea, no, obviamente que vas ganando madurez, yo creo, también. Sí, eso es lo positivo. Y aportando otras cosas. Y de hecho, a raíz de eso, claro, con tu rol de capitán, ¿qué tipo de, o sea, además de tu presencia en la pista y demás, qué tipo de otras cosas como capitán pues haces o en el team building o como... Ya, sí, ahora que se ponen como muchas palabras en inglés, ¿no? Ese tipo de cosas. Para hacerlo más guay. Mentoring, ¿no? Y sí, exacto. Pues... yo creo que... Bueno... A ver, no sé cómo explicarlo, tío. O sea, quiero decir, me tienes que ver, ¿sabes? Y ver lo que hago, lo que no hago. Desde fuera tampoco me paro a analizar lo que hago y lo que no hago normalmente. Pero, bueno, si veo que alguien está un poquito más bajo o un poquito más tal, pues... Intento ayudar un poco. Ayudar un poco, ¿qué significa? No sé, oye, tío, ¿qué te pasa? Tal, cuéntame. No. Pues intentas hablar de otra cosa y, ¿sabes? Despistar un poco del baloncesto, ¿sabes? Y que no piense lo que si he metido o no he metido, ¿sabes? Claro. Entonces una fecha negativa o a un poco de feedback positivo, oye, no estás metiendo, pero tío, vaya defensa has hecho la última, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Intentar despistar un poco la atención. ¿Qué más? Pues al final predicar con el ejemplo, tío. Hay días que a todos nos cuesta entrenar un poco, pues a lo mejor si un capitán que se tira por una bola o, ¿sabes? O se pone a entrenar así y dicen, hostia, pues me voy a poner yo también, ¿sabes? Y no sé, tío, también intento ser yo, tampoco darle muchas vueltas, ¿sabes? Tener mi personalidad y mi manera de ser. Y bueno, y si me eligen como capitán, pues oye, pues por algo será también. Y a principio de temporada, pues me imagino cuando llega todo el mundo, ya te tienen como el veterano, tendrás que dar los consejos de qué hacer aquí y tal, ¿no? Me imagino. Claro, sí, no, hombre, cuando vienen así nuevos, no es que les dé la bienvenida, pero oye, ¿qué tal? No sé, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vas a ir? Tenías que haberle avisado a Magnay que no se cena a las 6:30. Que de eso no se enteró. Sí, es un cambio, tío, al final. Para nuestra cultura aquí la tenemos muy interiorizada, pero viene alguien de fuera y dice, pero ¿qué hacéis? Cenáis de noche. Sí. ¿Cómo es esto, hostia? Son las horas de luz, yo creo también que... Sí, nos cambia un poco, ¿no? Sí. Pero... Sí, aquí es de día hasta muy tarde. Sí, aquí hay un montón de luz, claro. Pero sí, igual, es decir, aquí se cena rico, aquí no, aquí tal. O, bueno, organizar un poco, que eso, por ejemplo, Alex y Fer y tal, me ayudan un montón, porque ellos también, joder, no tienen el crío y tal, y están como más de, venga, llamo, reservo no sé dónde. Vamos a cenar ahí y tal, no sé qué. Ahí ellos ahora tiran más de mí, yo antes lo hacía un poco más. Ya estoy un poco más complicado. Claro, pero obviamente. Claro. Y respecto a lo que decías antes de cómo contagiar al resto en la cancha y tal, creemos que eres un jugador que precisamente en los partidos cuando entras transmites una intensidad, sobre todo defensiva, que se nota en todo el equipo. O sea, que... No sé... Gracias, hombre. No, es verdad. Siempre decimos, cuando entras vemos una diferencia, como que contagias. Entras con una intensidad que nos encanta. O sea, yo creo que sabes un público en ese sentido... muy inteligente a nivel baloncestístico, que sabe aplaudir muy bien las buenas defensas y no solo el triple y el mate, ¿no? Lo que sea, claro, sí. No, gracias, sí, al final es que el baloncesto es un tema muy de sensaciones, tío, y es verdad que lo que te decía de un poco de liderar con el ejemplo, ¿sabes? A veces no tienes que entrar y cagarte en la puta madre de 5 tíos, ¿sabes? Sino que simplemente que vengan a... Coño, el tío más viejo del equipo está ahí que le duele la rodilla, ¿sabes? Está ahí dejándose los huevos, pues oye, ¿sabes? Entonces, la verdad que yo, por ejemplo, es la manera que entiendo de que yo puedo ayudar, porque
tampoco tengo una personalidad muy fuerte, he tenido otros veteranos que enseguida eran en plan, joder, ¿tú qué haces? No sé qué, tú no sé qué, y también funciona, ¿sabes? Pero no es mi manera de ser. Ya. ¿Sabes? Sí, con una gente funcionaría y con otra no. Y con la gente no, entonces tienes que ver y tal, pero no es mi manera de ser, entonces... para si lo hiciese yo sería impostado, yo creo que también se nota, ¿sabes? Entonces mi manera de ser es esa, intento dar lo mejor y sé que mi rol ahora, por ejemplo, es defensivo, principalmente, ¿no? Y si me llega alguna abierta a meterla, intentar meterla, ¿no? Y entonces en plan, bueno, pues voy a intentar hacer lo mejor posible en mi rol, ¿sabes? Entonces, pues eso, intentar contagiar a la gente, ¿no? Que no... Al final, sí, igual que el acierto también se contagia, tío. Empieza todo el mundo metiendo, todo el mundo mete. Y luego fallamos 3-4 seguidas, tío, y parece que no el aro se hace ninguna, pequeño, ¿no? Sí, es muy así. Entonces, bueno, lo que puedas echar una mano con eso. Nosotros, a principio de temporada, justo yo creo que los primeros 10, 12 partidos, más o menos, yo creo que antes de que llegara Cassius, más o menos, siempre decíamos que a lo mejor tú con tus más o menos minutos, pero aquí nosotros te pusimos el apodo del termómetro del equipo, que dependía un poco de cuando tú entrases, pues se veía mucho eso, cómo cambiaba el equipo, si tú estabas acertado, como que parecía que el equipo ganaba seguro, y si tú estabas un poco más atascado, nosotros dijimos, joder, capitán y termómetro. Y yo creo que es eso, que lo veíamos en los últimos partidos, había un cambio muy importante cuando tú entrabas a nivel defensivo, que, joder, cuando no entran, porque tuvimos una racha muy mala al final, yo creo que... Pues nosotros diríamos, bueno, pues el partido mientras no entren hay que ganarlos de la defensa. Entonces, como que se pedía más pues tu entrada en pista, bueno, jugadores también como Fer, también, que había ciertas configuraciones que nosotros decíamos, vale, sabemos que vamos a jugar al 200% y a ver lo que tal. Y yo creo que eso, joder, como jugador se ve en un público, pues me imagino que, claro, tú que has estado en muchos sitios, no sé si todos los pabellones aprecian tanto el esfuerzo defensivo, porque me imagino que a lo mejor jugar en un top 4, top 5, como tú dices, estos equipos, claro, ahí a lo mejor se espera que hagas un mate, que metas 10 triples seguidos y pasa debajo del radar, ¿no? Un poco esa defensa. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, es verdad que aquí se aprecia bastante, pero bueno, yo creo que en general, bueno, yo tampoco he estado en ningún equipo top, ¿no? de la CB, entonces yo en Manresa también se he conocido, en Fuenlabrada igual. Y normalmente los equipos que están más acostumbrados a estar en el barro, ¿no? Para que nos tengamos, normalmente lo aprecian también, ¿no? Y también yo creo que, bueno, no sé, en mi caso, tío, nunca me van a pedir que meta 10 triples, ¿sabes? O sea, no sé, no soy corbacho, ¿sabes? Pues saben que yo tengo que defender, entonces yo creo que también aprecian que hagas lo mejor que sabes hacer, a lo mejor, ¿no? Entonces es verdad que ahí eso se agradece. Parar 10 triples. Parar 10 triples. Claro, puntear 10. Vale lo mismo. Sí. Vale lo mismo. Sí. Al fin. Tal cual. Y mira, al Álvaro Muñoz fuera del baloncesto, ¿qué le gusta hacer? Pues leo bastante, leo muchas series, me voy a jugar a la consola también, ahora ya estoy un poco... En nada te vas a tener que poner con el chaval. Sí, claro, es que mira, le decía a mi hermano, va, yo es que la próxima Play que me compre será la que le compre al chaval, ¿sabes? Sí, será para él, 7 y tú la utilizarás de vez en cuando. Sí, y ahora sí me la dejo un poco, ¿no? Exacto. No, me gusta, consumo bastante cine y series, bastante diría. Y ahora me he pillado el Zelda, por ejemplo. Es un juegazo. Dicen que está muy bien, ¿no? Sí, está muy chulo, tío. Y intento leer bastante también. Es que es bastante sencillo, tío. La verdad que paso mucho tiempo con Marco, con el Peque. Y sí. Obviamente. Nosotros también, eso, siempre nos caracterizamos por eso, hablar un poco de la obra y luego ya tener nuestro nicho de distintas cosas. Y yo creo que lo siguiente van a ser series y cine, porque ya la música ahora le estamos dando un poco. Sí. Así, algo que nos recomendaras, alguna serie o alguna peli que hayas visto últimamente que te mole. Aparte de Ted Lasso, que ya vimos que... Claro, no. Recomendar. Sí. Que es que hoy salió lo de... No sé si visteis. Sí, que lo de Pablo Lasso, que firmó hoy por el Valle de Múnich. Sí. Y le hicieron un montaje, pero bueno, quedó un poco raro con la mano así izquierda en Alemania. Quedó así como... Sí, no fue lo mejor, la verdad. Esa es muy buena, joder, que decir, Pablo Lasso está muy bien tirado, pero es verdad que el editing quedó así un poco raro, sí. We believe in belief, ¿no? Era, sí, está muy chulo. Pues esa se ha comentado bastante en el obra. Sí. Sí. La tienen solo en Apple TV, puede ser. Está. Joder, yo la quería ver, pues no lo tengo. Hay que comprarse entre los tres. Sí. Solo para verlo. Pero funding. No, pero píllate el mes gratis, tío, otra vez ahí en un mes, joder. Pues también, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que lo tengo todo en Apple, entonces al final, pues...
merece la pena, ¿no? Sí, a ver, es verdad que yo la recomiendo un poco no con pinzas, pero es verdad que o entras o no entras. Es como muy... Bueno, las series en general pasa esto, ¿no? Pero Sí. es tan happy y tan esto que choca un montón con lo que estamos acostumbrados a ver de Last of Us, de no sé qué, de zombies, todo súper negro. Ya. A mí me gusta mucho ese rollo, ¿no? Entonces de repente aparece el tío, entro ahí en el mundo que es en plan comedia, súper ligero, tal, ¿no? Y trata temas súper chulos de tratar, de una manera que me parece que están súper bien tratados. Y de repente te pega un golpe emocional que yo no me esperaba para nada, ¿sabes? Lo que es la tercera temporada diciendo, pero ¿por qué estoy llorando, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? No entiendo nada. Bueno, han conseguido lo que querían, entonces. Sí, entonces creo que la han resuelto muy bien y mola mucho porque, bueno, aparte de... Tratan temas sociales muy importantes de tratar, tío, y lo hacen a través del vestuario, de fútbol y de, ¿sabes? Así, están ahí en la palestra un poco y creo que manda un mensaje muy positivo. Entonces, bueno, esa es la última que he visto que... De estas dices, va, esto me voy a acordar de ella dentro de 8 o 9 años, ¿sabes? Hay otras que las ves y, qué guay. Sí, o lees cualquier libro que dices, estuvo bien, me entretuvo el verano, pero no me he marcado mucho, ¿no? No la voy a volver a ver, Eso es. básicamente. Está muy guay. Y mira, que yo esto es una curiosidad que me genera un mogollón. Claro, tantas horas dedicándote al baloncesto que, bueno, tú de pequeño, de hecho, habías comentado que te gustaba el fútbol, Sí, ¿no? empecé con el fútbol. Sí, empezaste con el fútbol. Sí. Pero bueno, me imagino que el básquet te gusta. Más allá de que se te dé bien, te gusta. Sí. ¿Te quema tanto hacer tantas horas a la semana, al mes de básquet, que, por ejemplo, cuando sales fuera, ahora, por ejemplo, que tienes el chaval, pues te apetece ir a echar unos tiros o es como, quiero desconectar y no quiero saber más del baloncesto? Claro, es que lo de echar unos tiros... O sea, yo entreno mucho y te voy a tirar antes del entreno, después, o sea, hago bastantes repeticiones, ¿sabes? Y si no hubiera entrenado mucho, seguramente no estaría aquí, ¿sabes? Porque tampoco creo que sea el más talentoso ni el entonces así horas y horas y horas y horas. Entonces, a mí me pasa ahora, por ejemplo, que me cuesta más el rato que tengo libre ponerme a ver un partido, ¿sabes? Ya. Antes, por ejemplo, ahora, sobre todo con el niño, bueno, tengo menos tiempo para mí, o yo con mi mujer, vamos a ver algo juntos que no sea baloncesto, ¿sabes? Claro, obviamente. Entonces, antes me pagaba toda la CD el fin de semana, ¿sabes? Y luego tenía rato para verme mi serie y mi peli, y, ¿sabes? Y ahora es en plan, no tengo ese rato, tengo que elegir. Bueno, si juego contra el Betis, veo un rato el Betis, pero si van tarde. Claro. Al final entonces, las prioridades van cambiando y tampoco... y el tiempo es el que hay, ¿no? Sí. No, pero yo soy bastante... no sé si ansias o no sé cuál es la palabra, pero ya ahora, por ejemplo, estoy parando porque tenía una tendinitis que me dio la lata los últimos meses en el y es en plan, no, para. Y ya estás ahí. Estoy ya con el gusanillo ahí diciendo, a ver cuándo empiezo otra vez, ¿sabes? Entonces es verdad que hay gente que no, tío, hay gente que son muy buenos y serán muy buenos siempre y no hace falta entrenar, y otra gente que nos apasiona realmente, ¿no? Y así un poco la manera de llegar. Ya. Mira, y de todas las ciudades en las que has vivido, porque al final, bueno, me imagino que cambias mucho, ¿no? De aires, entre comillas, al final te mueve mucho tu trabajo. ¿Cuál es la ciudad que más te ha gustado de las que has vivido? Claro, si no digo Santiago... No, nos parecería bien que dijeses otro sitio. Sí. O sea, nosotros a mí me parece un puntazo poder, por ejemplo, conocer tantas ciudades, aunque sea un año o lo que sea, o dos. Te da tiempo a conocer un poco. Claro, y a ver cómo se vive y tal. Además, supongo que hay una diferencia muy grande de estar en Alemania a estar en España. Sí, estuve muy bien en Alemania, sinceramente. En unas ciudades del sur, que es el mejor clima, bastante bien, ¿sabes? Pero es verdad que no es esto. Entonces, si bien... O sea, Alemania no iría a vivir, ¿sabes? Eso también, no sé que fuese eso por trabajo, ¿sabes? Pero... Oviedo, creo que si me quedo con una, me quedo con Oviedo. Oviedo es que me gustó mucho. Es que Asturias... A ti te tiras. A mí me tiras tú. Aquí la pareja de David, pues claro, no puedo decir que no. No, de Gijón, pero bueno. Sí, no sé, Asturias me ha tirado mucho, la verdad. Y es verdad que mi madre vive ahí. Entonces, es verdad que también tengo familia, bueno. Eso también influye. Tira un poco, estoy muy a gusto. Y de las que he vivido, creo que me he quedado con Oviedo. Sí. Bueno. Y ahora ya te vamos a hacer, ya que no dijiste Santiago, te hacemos la pregunta. Y no vale decir la lluvia, porque no es tan fácil. ¿Qué es lo que menos te gusta que no sea la lluvia de Santiago? Porque la lluvia en Oviedo también está. Eso no podemos decir. Sí, totalmente. Pero es fácil, es la recurrente. Entonces, ya para que no todo el mundo diga la lluvia, hay que buscarle
un pero y luego un pro también, quiero decir. No, tenía cosas muy buenas, tío. Primero el pero, ¿no? Y luego ya. Casi sí, para acabar en positivo. Sí. Para acabar en positivo. Siempre lo malo Siempre primero. Lo malo, sí, Sí. sí. El pero, tío. Tampoco sé. Me cuesta encontrar el pero, ¿eh? Salvo por la lluvia. Que no es obvio. Igual que que- nos olvidamos no sé, los peregrinos. La yo qué playa sé. está un poco lejos. La playa está un poco Pero es lejos. que no está Sí. lejos tampoco. Bueno, está como, nada. Sí, la verdad, como Oviedo, ¿no? Pero está igual. 30 kilómetros de Gijón, más o menos, ¿no? Sí, por ahí, sí. Para ir hasta Noia. 30 kilómetros. Son 30 kilómetros, sí. No, yo sí. Y tienes variedad. Que eso también quieras que no, pues en 40 minutos te pones una u otra. Igual eso que Sí. no tiene, que le faltan cosas de ciudad grande. No, pero yo eso no. Eso no te importa, me ¿no? A mí importa tampoco. nada. A mí Claro, tampoco. que va. Y yo, de A hecho. ver, si te gusta- Madrid, si te gusta he Oviedo- estado en Madrid Y y es- no. no, es nada escapas de falta, ciudades tío. grandes. Sí. Creo que para el día a día, para la calidad de vida, tío. se Aquí es nota. que realmente estamos muy a gusto, tío. Estoy al lado del pabellón. Se come increíble. ¿Sabes? Eso es un buen punto. Para hacer turismo, Galicia está muy chulo, tío. Tienes de todo también, ¿sabes? Me gusta bastante. Pero Estás cerca de Asturias, eso también. cerca de Asturias, que la familia puede venir, pues parece que no. Sí, Es- sí. No es poca broma, sí. No, eso Entonces, influye. influye mucho, vaya. Y ahora con críos ni te cuento. Ávila, por ejemplo, yo soy de Ávila. Ávila es demasiado pequeño para mí, ¿sabes? Sí, es como... Lo único bueno que tiene que ves el sol. Es positivo. Es verdad que es positivo. Y yo tampoco es una cosa que sea fundamental, ¿sabes? Para mí. O sea, hay Pero- otros que lo llevan muy mal. Por ejemplo, he tenido compañeros que se en plan, buah, tío, buah, yo todo el día. Y yo más o menos, oye, no estoy, ¿sabes? Bueno, No te tengo- acabas acostumbrando. Sí. Después de 4 años aquí también te Sí, acabas pero- acostumbrando al tiempo. Pero bueno, pero- estuve 2 años en Oviedo, 2 años en Alemania. Que Sí, a ver, es el mismo sí, tiempo, es ¿sabes? parecido. Eso Aunque en es. Alemania es más oscuro, Es más oscuro, más oscuro, y sí, tal, sí, a mí sí, me sí. pasaba también. A lo mejor si ficho un año en el sur, digo, buah, tío, ¿cómo? ¿Qué hacía que me gustaba Oviedo y Santiago, no? Sí, es como la gente que ¿Cómo, vive en sabes? Madrid y dice, Dios, me encanta Madrid, pero porque no han vivido en otros sitios. Sí. Claro, bueno, compañeros del sur, o sea, Rubén, por Sí, ejemplo, sí, que muchos. se quedan muy Amigos. volados cuando llegan aquí, me imagino, ¿no? Sí, bastante. O el Pepe estuvo aquí un montón de años, tío, y decía, no me engañáis. Pero claro, tío, en Málaga, ¿sabes? A lo mejor A Málaga ver, es que ahí tienes sol que Bueno, 360 mejor días. clima de Europa. Lo Pero se dejó engañar 6 años. Quiero decir que No, pero cuando tampoco... decían, escoge Santiago, pero aquí me gusta. No, tío, Málaga, no puedo sí. comparar Málaga. No, obviamente. Son cosas así. Bueno, el año que viene nosotros ya de calentar ya nos compramos los vuelos Sí. para la Copa, Sí, porque sí, ya decimos, bueno, mira, si se va... Yo de momento tengo el de vuelta solo. El de... claro, porque el de ida no estaba barato. Va a ser Va a tener difícil. la- Va esperando. Es que el de vuelta estaba por 16 euros. No, ese hay que cogerlo. Sí, a nivel especulativo había que cogerlo. No. Hacemos el camino en Málaga, si no... sí, Ese ya fin de está. semana baloncesto es increíble. o sea, No, claro. Sí, sí, un torneo súper chulo. Yo creo que como aficionados a la leche, tío. Tienes que ir ahí a vivirlo si puedes. Y si puede ser como Lora ya. Si puedes Hombre, ser claro. ahora Sí. sería leche, sí. ¿Tú has estado en alguna Copa? He estado en o- una con Fuenlabrada, sí. En Barcelona. Sí, no, fue increíble. Fue increíble. Ese año hicimos una temporada... bueno, metimos en Copa y luego estuvimos ahí para bajar. Pero fue increíble, tío. Y jugamos contra el Real Madrid en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, a reventar. Y estábamos calentando, éramos el último partido, era jueves-viernes, pues éramos viernes, pero el segundo partido. El último. Y empezó todo el Palau a decir, fue Labrada, para que le ganásemos al Madrid. Claro. Pues el estadio a muerte con nosotros, tío. Buah, y eso ayuda. ¿no? No pasa. Perdimos ahí minutos finales al final, pero sí. Bueno, y si al final todo va bien y te quedas el año que viene, ¿harías alguna locura o barbaridad si nos clasificamos a playoff o Copa? Copa. Hago unos Setkowski, ¿no? Sí. No te vamos a meter, en tu casa no nos vamos a meter con los chavales, o sea que algo... Sí, hombre, se puede hablar. Me puedo teñir el pelo de rubio, yo que sé, algo así. No sé si te veo, Es que no me veo, pues no, pero sí, algo se puede hacer. Pero que sería Copa y Playoff. Copa y Bueno, Playoff. con Copa y Playoff ya sí que te obligamos a hacer algo Sí, sí, grande. como el playoff. Una u otra. grande. Sí, una u Copa otra. estaría guay, ¿eh? Copa estaría muy chulo, sí. Sí. Yo creo que es muy difícil. Aunque solo vayas a jugar un Casi me partido muy apetece, casi me disfrutado. apetece más Copa. Es que Copa mola mucho. Sí, porque como vas a ir a Málaga, creo que te Porque ya apetece. tira el vuelo de vuelta. No sabes cómo vas a llegar, pero... Pero playoff, como son a varios partidos, es más difícil ya pasar de ronda. Sí. Hombre, no, claro, es... Copa, pues tener una sorpresa. Copa- Si llegas en buena forma ese fin de semana. Puedes tener un día tonto, sí. Sí. Sí, puedes tener un día así tontorrón que te entra. Un fin de semana tonto, ¿eh? Sí. Ah, bueno, ya si tienes 3 días Bueno, si tontos. tienes un fin de semana tonto ya... Lo A tuvo- ver, no se sabe. lo tuvo Mira, Unicaja, ¿no? Lo tuvo mala, pero bueno, la verdad que...
Es difícil. Sí, es muy complicado. Pero bueno, si estás ahí ya, por lo menos ya lo que disfrutas yo creo que no te lo quita nadie. Que es lo que No, es una cosa muy chula, tío. Y luego queda en la mente de la gente por muchos años también, ¿no? La copa y eso, sí, eso es guay. Yo tengo la camiseta del Copado y luego Hombre. cuando fuimos a Coruña. Claro. O sea que... Yo pensé que lo de Copadoiro era por otra cosa, pero bueno. Y nada, ya así como un poco para cerrar, bueno, ¿qué es lo que más notaste tú en estos 4 años que haya cambiado dentro del club? Más allá de esta última semana, que el semanal ha cambiado más sí, que hoy. el Entre 2019 y abril del 23, ¿qué es lo que más has notado tú? Porque yo creo que eres el que mejor nos puede decir a día de hoy qué cambios has visto. ¿Qué cambios he visto? Hemos cambiado el vestuario. El vestuario ha sido se ha ampliado y está bastante chulo ahora. Sí. Tenemos 2 bañeras de frío. hostia. Que estoy ahí todo el día metido. Y eso también ha sido la leche. Sí, se ha estabilizado también un poco. Yo creo que siempre se han dado pasitos para adelante aquí, ¿sabes? Como lo Que a lo mejor nosotros como aficionados no lo A lo vemos mejor tan no lo estáis claramente, viendo, ¿sabes? pero que que sí que se ha... Sí. Por ejemplo, los coaches este año tenían una pantalla, tío, para trabajar espectacular, tío. ¿Sabes? Táctica que podían pintar en la pantalla, Bueno, podían eso meter el vídeo, ¿sabes? ayuda. Tal. Y facilita las cosas y Al final eres más eficiente, ¿no? Exacto, trabajas mejor, tío. Trabajas mejor Yeah. normalmente. Si las cosas van bien, tienes mejores resultados. Pero es verdad que estas cositas, tío, ¿sabes? Se van notando, tío. El jugador lo nota mucho. Creo que hay más pasos que dar, pero es verdad que, joder, vamos en la buena dirección, yo creo, ¿sabes? Ya. Así que... Bueno, y ahora yo creo que ya para cerrar las 2 rápidas y cortitas y al pie, que así un poco de Ted Lasso, te quedes o no, va a quedar la nominación para un compañero tuyo para que sea el próximo en venir. Sí. O bueno, nos vaya también entrenador si tal, pero... Tú siéntete libre de nominar a quien quieras. José Luis Mateo. Hostia, nosotros lo llamamos. Venga, está Tendría bien, ahora. tendría mucho que contar seguro, ¿eh? Igual lo tiene complicado. Pero eso nos lo tienes que gestionar tú, sobre todo. Ya, Yo creo que- sí, es un poco lío. No, para garantizaros que venga alguien que venga Alex, tío. ¿No? Vale, Vale. sí, siendo contrato, Crédito, tío, sí, es verdad. Venga, Sí. pues nominado. Vale, Alex. Nominado queda. Ya está. Nominati. Vale. Y luego ya con la que cerramos siempre, que a lo mejor lo sabes, a lo mejor no, pero nos tienes La que canción. recomendar la canción. La Mira, canción, otro que viene Yo preparado. eso lo sabía. Escuché este de Fer. Iba pensándolo por acá y digo, debería ponerles la canción que más he escuchado en esto de Spotify, pero luego decías de los derechos y tal, que a lo mejor... Si es conocida, nos la tira, tío. Si es Sí. conocida, nos tira. Y metemos a Pero es que A lo no os mejor- esperáis. A lo mejor solo es Coldplay. Ah, Claro, si no es Coldplay, yo creo que a lo mejor no hay Claro, problema. claro. O Bad Bunny, yo creo que Igual no nos esperamos cuál es, a lo mejor Claro, es no una- nos esperáis cuál nada es. conocida. nosotros nos fiamos de ti. Ale. El pollito pío. Lo van a sacar como si queréis. Ah, me encanta la versión en italiano. Es El pichino pío. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Y es la que más he escuchado en todo el año, tío. Entonces, si queréis poner esa... ¿Y la creo que- pides tú o...? No. Ahora ya me la sé yo entera, ¿sabes? Pero no. Y claro, tío, cuando le llevo al preca al cole, le pongo ahí la música Y te ha O sea, quedado más que- top 1 en tu Todo puro, esto que te saca, a ver que ni el pollito Pollito. pío. Esto no lo voy a subir, Todo no lo lo que queda, dejamos. ¿sabes? En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina con el pollito pío, el pollito pío. Y si no tiráis esa, me quería poner la de El lado oscuro de Nacho Daflau, que juega con el Nacho Martín, Vale. que Ajá. Bueno, poner las dos, ¿eh? es colega y artistazo, tío, y ha sacado uno hace poco ahora viene muy bien para la postemporada, que es El lado oscuro, que está muy chula, tío. Así para que se me escuche. Pues ya. O sea, que dejamos con Nacho Martín. ¿Cómo es, Nacho? Nacho Daflau, Daflau, el nombre artístico. El nombre artístico, claro. Yo Eso como es. jugador sí, pero no sí, sabía de sí, su sí. faceta. Sí, sí. Perfecto. O sea que, bueno, pues nada, vamos a escuchárnosla. Y muchísimas gracias por venir y esperamos verte el año que viene también. A ver, lo que por nosotros vamos, encantado también. Si es tu deseo, el nuestro también. O sea que, bueno, eso, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros por traerme, que hay que apoyar iniciativas como esta, que creo que hacen mucho bien tanto al club como a la ciudad y, bueno, en fin, a todo, que la gente se anime a hacer cosas, que lo digo, fácil es decirlo y luego hay que ponerse a hacerlo. Entonces, nada, muchas gracias por traerme y ha sido un placer. Bueno, Perfecto.
Pues nada. Flow. Solo ves al atleta si levanta copa, Te importa una mierda su pierna rota. No ves dolor, sangre, entreno. No ves Voltaren, la anestesia, el veneno. En el juego, por amor y por dinero. Los mueven como ficha en el tablero. Lo quiero, ya, cómpralo, fíchalo. Nah, ya no vale, véndelo, córtalo, negocio. Así que busca tus socios. Huesos rotos, cicatrices, trapos sucios. Hipócrita, mercenario, besa el escudo. Dólares pa' su familia, no lo dudo. Estadística, gran amigo o enemigo. Yo 20 años de carrera y aquí sigo. Hazlo por ti, por amor, no por números. Sigue tu camino, ese es mi consejo, bro. Cuando se apagan los focos es cuando brillan los duros. Los que pelean aún estando rotos. En los momentos más oscuros, en estos tiempos locos, para derribar los muros hay que tener bien amueblados cocos y corazones puros. Estás escuchando el tema esperando a que raje. El GM pilla pasta del fichaje. Ese coach